La Matria. Un espacio de búsqueda y descubrimiento de la otra fuerza social que transforma el mundo. La Matria. Conducido por Giovanna Tassi y Raquel Escobar. Saludos amigos y amigas, un gusto nuevamente encontrarnos aquí en este espacio de La Matria, como siempre desde la región amazónica ecuatoriana, desde la ciudad de Puyo, un cálido saludo desde Giovanna Tassi, miembro del equipo, de la equipa, como se diría ya ahora, con todos los lenguajes que deben ser políticamente correctos del programa La Matria. Raquel, en cambio, veo que allá sigue el frío, pero bien frío allá en la ciudad de Quito. ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿cómo estás, Giovanna? Pues sí, es una ciudad que nos depara siempre un poquito de frío, lamentablemente, pero ojalá ya termine algún día este clima. Bueno, y este día tenemos una invitada que nos hablará justamente del tema de comunicación, como tú ya vas a detallar. Pero antes de irme con el tema, Giovanna, que ciertamente eso te corresponde a ti, voy a recordarle a toda nuestra audiencia cómo puede escucharnos todos los días miércoles que se conecta con nosotras. Recuerde que salimos por www.comunicativa.es, radio en línea, nuestra casa y el espacio que todos los días miércoles nos da cabida para poder llegar a toda nuestra audiencia, a todos esos cómplices, a todas esas cómplices. Estamos también, recuerden, transmitiendo en Facebook Live, tanto por el Facebook de Comunicativa C como por Sicuanga Tassi Bianchi. Así que por los dos espacios también puede usted escuchar y ver el programa. Y finalmente recuerde que en Twitter estamos en La Matria EC y que en Facebook estamos en La Matria Matria. Así que cualquiera de esos medios puede vernos, puede estar chequeando nuestros programas y la información que siempre subimos en torno a nuestros programas, porque usted sabe que nuestra intención es no solo que escuche lo que se dice aquí, sino que tenga más información para que sea, ¿no es cierto?, usted quien saque las conclusiones, quien considere los pros, los contras de la argumentación que se está dando. Finalmente, recuerde que puede escribirnos siempre a la matria@comunicativa.es para comunicarse con nosotras. Todas las semanas estamos chequeando, estamos revisando nuestro correo electrónico para saber qué es lo que nos cuentan ustedes. Después de esa larguísima presentación de nuestras redes, de nuestros espacios, entonces paso a la bienvenida de nuestra invitada el día de hoy, quien es la doctora Palmira Chavero, que para ustedes debe ser ya una persona de la casa, debe ser muy familiar, porque ella es una persona que ha estado trabajando continuamente y desde algún tiempo los distintos temas de comunicación, en especial que tienen que ver con la ley. Entonces, Palmira Chavero es doctora en Ciencias de la Comunicación y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Ella es licenciada también en periodismo por la misma universidad. Actualmente es profesora titular e investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales del Ecuador. Es decana del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. Es miembro de los comités científicos de las revistas académicas y revisora en revistas científicas internacionales. Además, es una colega en esta pasión por la radio. Es la directora de Flaxo Radio. Así que bienvenida, Palmira. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Raquel. Giovanna, es un gusto compartir este espacio y estar este ratito aquí en La Matria con vosotras y con toda la audiencia de La Matria en los distintos canales, ¿no? Un gusto. Bueno, entonces, vale la pena, Raquel, subrayar lo que nos dijo nuestra invitada de La Matria pasada, que La Matria es un espacio de justicia editorial, ¿no? Porque nosotras privilegiamos la voz femenina alrededor de los temas que tradicionalmente
los ocupan los hombres. Y no es porque estamos haciendo una guerra de quién es más inteligente, sino que estamos diciendo que hay vocerías femeninas que pueden hablar de todos los temas que se esgrimen en diferentes espacios, pero que casi siempre son ocupados por hombres. Entonces la Matria ha tomado esta decisión, porque al comienzo no fue así, Palmira, y te lo cuento. Al comienzo tuvimos uno que otro invitado hombre, pero después se dio como una secuencia de invitadas mujeres y dijimos, mira, o sea, solita la Matria se acomodó y decidimos seguir con invitadas mujeres. Y hasta ahora nos ha ido muy bien porque hay realmente muchísimas mujeres preparadas que pueden opinar al respecto, ¿no? Lo importante es buscarlas, esa pereza periodística de tener tu agenda casi blindada y no te mueves de ahí, ¿no? Entonces, esto es también la Matria. Y bueno, el tema de hoy, claro que vamos a celebrar el tema de Flaxo Radio y hablar contigo, que eres la directora, para entender un poco qué es Flaxo Radio, a qué se dedica la radio, por qué nació y cómo nació. Pero también vamos a hablar de las reformas a la ley de comunicación en este nuevo tiempo que, digamos, se abrió con el telón, se abrió con Lenín Moreno, pero ¿quién lo mantiene abierto y bien abierto? Veo que Guillermo Lasso también, el actual presidente, se está moviendo bastante bien en este sentido. Y de hecho, lo primero que hizo, de los primeros 100 minutos que tenía que arreglar el país, el primer minuto fue justamente abolir el reglamento de la ley de comunicación para restablecer la libertad de expresión que es un derecho individual, ¿no? Que no tendría nada que ver con el tema de comunicación, pero bueno, eso es hilar muy fino para cierta gente. Entonces, Palmira, empecemos por Flaxo Radio para abrir y cerrar ese capítulo y después dedicarnos al resto. Hace 10 años empezó Flaxo Radio. ¿Por qué la Flaxo decidió tener una radio? Correcto, sí, justo ahora el próximo 2 de noviembre, hace 10 años que inició un poco la marcha de Flaxo Radio. Un poco, ¿por qué nace? ¿Cómo nace? Bueno, nace un poco con la idea de articular un espacio, de crear un espacio de diálogo entre la academia y la ciudadanía, ¿no? Entre el mundo académico y los distintos actores de la sociedad civil y también un poco del Estado, ¿no? Y nace un poco con esta idea de dialogar, de poner en el mismo lugar a dialogar a los distintos actores que participan de la esfera pública y un poco también con la idea de romper los grandes muros y los muros de cristal que muchas veces tiene la universidad, ¿no? Que muchas veces el mundo académico se ve como que está como muy alto, como con lo que llamamos las grandes paredes o los grandes muros de la universidad, ¿no? Entonces, el objetivo inicial es un proyecto que inició el colega Mauro Cervino, también profesor de comunicación de Flaxo, fue eso, poner en marcha un espacio de diálogo, de interacción entre los actores académicos y los distintos actores de la sociedad civil y también un poco del Estado para ir más allá, ¿no? Entonces, poco a poco, Flaxo, digamos, al principio obviamente empezó con emisión, con pruebas de emisión, poco a poco fue creando contenido propio y fue amplificando también contenido propio y a día de hoy ya con el 10º aniversario que estamos a punto de celebrar ahora el 2 de noviembre, ya es una radio universitaria que sigue manteniendo este espíritu de crear un espacio de diálogo entre los distintos actores que participan de la sociedad civil y que ha ido adquiriendo poco características propias, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones más interesantes es que, además de nacer y de mantenerse como medio digital, una de las cuestiones más interesantes es que le da voz, decíamos antes, bueno, la Matria es este espacio especialmente para las mujeres, ¿no? Que ha ido un poco configurándose así. Flaxo Radio es un espacio para los sectores excluidos, ¿no? No solo de género, sino también sectores socialmente excluidos. Entonces, personas o colectivos que tienen más dificultades y que tradicionalmente han sido excluidos y siguen siendo excluidos de los grandes medios de comunicación, tienen la posibilidad de tener un espacio en Flaxo Radio, ¿no? De contar con su propio espacio, con su propia programación y ahí, digamos, tienen esa posibilidad de resarcirse o de obtener un poco esa compensación un poco por la exclusión social, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas más bonitas, digamos, y siempre Flaxo Radio, todos los contenidos y toda la programación siempre seguía por criterios de inclusión, de equidad, de pluralismo
Y una de las cosas también más interesantes es que apostamos mucho por la colaboración, por la co-creación. Es decir, en Flaxo Radio no hay información, no competimos por la información, no competimos por la primicia, sino que creamos espacios de diálogo, creamos espacios de análisis, de debate, de un tipo de comunicación más pausada, más horizontal, más tranquila, más analítica, que nos permite no competir con los grandes medios, porque es una radio universitaria, por ejemplo, no tiene ningún tipo de publicidad, Flaxo Radio, y siempre, digamos, tiene este espíritu de crear estos espacios de diálogo y de incluir a las voces que tradicionalmente son excluidas de los grandes medios de comunicación e incluso de algunos sectores sociales, ¿no? Ya, esto del micrófono siempre es un problema. Palmira, cuéntanos, nos has dado una idea general de cómo está armada la parrilla. Tal vez alguna posibilidad de que nos detalles un poquito más cómo está armada la parrilla y cómo, en términos ya más concretos, se hace esa conexión con la ciudadanía y con los sectores que ustedes tienen como público objetivo, ¿no? Que es justamente esta ciudadanía, las organizaciones sociales que no entran, ¿no? a los grandes medios. Sí, claro. Mira, Flaxo Radio tiene programación 24/7 y tiene tres grandes tipos de comunicación, digamos, ¿no? Una que es una cuestión más cultural, que tiene que ver con música, con emisión de música. Intentamos también que no sea la típica música que se escucha en todas las radios comerciales, sino apostar por una música nacional, música alternativa, internacional, pero siempre, digamos, con una característica más así, más de apertura. Un segundo bloque de contenidos, digamos, un segundo tipo de comunicación que tiene que ver con contenidos académicos, es decir, Flaxo Radio no transmite todo, pero sí, por ejemplo, si hay foros, coloquios o eventos académicos que se desarrollan dentro de Flaxo que son de especial interés o que tienen especial relevancia, pues se transmiten. Y después la parte más importante, digamos, lo que da vida a Flaxo Radio y lo que nos permite hablar de la creación de este tipo de espacios son los programas específicos que forman parte ya de la parrilla temática, digamos, de Flaxo Radio. Estos programas están conducidos y son producidos por estudiantes de las maestrías de algunas de las maestrías de Flaxo Radio o bien por colectivos sociales, ¿no? Entonces, estos espacios, como digo, son fundamentalmente temáticos. Por ejemplo, tenemos un espacio de género, ¿no? Entonces, que es el programa Estereotipas. Entonces, este programa es uno de los clásicos de Flaxo Radio, que está coordinado está amparado, digamos, por la maestría de género de Flaxo y trata todos los temas de actualidad, pero desde la perspectiva de género, ¿no? Un poco, digamos, es el más cercano un poco a la matria y es uno también de los más antiguos. Tenemos otro programa, por ejemplo, que tiene una visión analítica de la ciudad, pero desde la mirada o desde el punto de vista del peatón, que de hecho se llama también Diario de una peatona, ¿no? También tiene esta perspectiva de género. Es decir, son espacios temáticos en los que se va analizando de manera semanal, casi todos son una vez a la semana o una vez cada 15 días, y variamos la frecuencia también. Por ejemplo, los programas que son conducidos por los estudiantes de maestría de Flaxo, pues obviamente los distanciamos habitualmente un poco más en el tiempo porque tienen obligaciones académicas también, ¿no? Un poco para no impedir su desarrollo académico y para que los chicos vayan encontrando un poco su espacio y vayan compaginando también sus investigaciones, sus tesis con el desarrollo del programa de radio, ¿no? Y dentro de estos espacios también existe la posibilidad de que los colectivos sociales propongan, o colectivos sociales o cualquier persona proponga la puesta en marcha de algún programa dentro de la parrilla de Flaxo Radio, ¿no? Obviamente, algunos de los elementos que se tienen en cuenta son los que comentábamos antes, pues que tiene que ser inclusivo, que tiene que ser plural, que no hagan apología, que no reciban financiación por este carácter público también que tiene Flaxo como universidad pública del país. Y aquí sí tenemos un poco más de intermitencia, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de nuestros niños mimados, digamos, de Flaxo Radio es un programa radialmente, que es uno de los más antiguos también, que hace un colectivo de enfermos de salud mental. Entonces ellos, bueno, ahora con la pandemia es verdad que hemos tenido algunos problemas por el propio desarrollo de la pandemia, ¿no? Para seguir manteniendo el programa igual mensualmente. Ellos ahora hacen un programa mensual. Entonces es un espacio, y digo que es uno de nuestros niños mimados porque es un espacio muy bonito, ¿no? Son personas que están excluidas
socialmente, laboralmente, que tienen muchos problemas de encontrar un espacio equitativo en la sociedad y encuentran o tienen la posibilidad de, en el espacio que tienen en Flaxo Radio, en Radialmente, desarrollar sus problemáticas, debaten, llevan invitados y nos permiten ofrecer otra visión de la sociedad y nos permiten dialogar un poco y se les permite también ese diálogo que se les niega muchas veces en la propia esfera pública y que están totalmente excluidos, ¿no? Muchas veces, o la mayoría de las veces, las problemáticas de estas personas están completamente fuera de las agendas de los grandes medios, de las agendas hegemónicas, digamos, y ellos tienen aquí esta posibilidad de desarrollar, de debatir, de darnos un sacudón muchas veces también, ¿no? a las personas que no están en estos grupos para recordarnos que siguen siendo parte de la sociedad y que los necesitamos y que nos necesitan, ¿no? Entonces son espacios que nos permiten integrar un poco a colectivos, a demandas, a ciudadanos, etcétera, que siguen formando parte de la sociedad, ¿no? Entonces ese es uno de los principales vínculos dentro de la programación de Flaxo Radio con los actores sociales y con los actores que participan de la esfera pública que no están normalmente en otros espacios más hegemónicos, ¿no? Qué interesante eso de las personas relacionadas al tema de enfermedades psiquiátricas, porque, bueno, sé que en Argentina había una experiencia parecida, recuerdo, y uno de mis sueños era hacerlo también en radio pública, pero acá era un poco, no entendía muy bien cómo funcionaba el sistema, ¿no? Porque, bueno, yo soy hija de Italia, de la época cuando se abolieron, se cerraron todos los hospitales psiquiátricos y se cambió completamente la perspectiva y se incorporó dentro de la salud pública, pero como un quehacer de la sociedad con el Estado a través del Ministerio de Salud Pública, el tema de salud mental. Entonces ahí nosotros trabajamos con colectivos de gente salida de los hospitales psiquiátricos. Interesantísimo, no sabía que estaban haciendo eso. Bueno, ¿tú asumes recién la dirección de Flaxo Radio o estás ya un tiempo? O sea, quiero decir, dentro de estos 10 años, ¿cómo has visto evolucionarse la radio? ¿Qué etapa has tenido? Y si ahora estás tú al frente, ¿hacia dónde va Flaxo Radio? Sí, yo asumo en 2017 y bueno, yo tengo la inmensa suerte de que antes de mí mis colegas, compañeros y amigos Mauro Cervino e Isabel Ramos fueron los anteriores directores de Flaxo Radio y tuvieron ellos un poco la tarea más difícil, digamos, de crearla, de construirla, de armarla. Incluso, por ejemplo, Isabel Ramos, que fue la anterior, fue una de las impulsoras de la red de radios universitarias de Ecuador, en la que seguimos también formando parte y con la que seguimos impulsando algunas actividades. Entonces Flaxo Radio ha ido evolucionando, pero lo importante es que ha mantenido ciertos principios, ¿no? Estos principios de inclusión, de equidad, de crear este espacio de vinculación y esta cercanía con la sociedad, eso sigue intacto y el objetivo es que siga siendo por ahí, ¿no? O sea, que digamos que eso lo sigamos respetando. Hemos ido evolucionando, por ejemplo, hemos tenido como distintos hitos y hay dos momentos importantes, ¿no? que nos permitieron también crecer y que nos permitieron un poco consolidarnos. El uno tiene que ver con la creación de un repositorio, es decir, toda la programación de Flaxo Radio se va acumulando para que quien no pueda escucharlo en vivo puede acceder en cualquier momento a la programación. Y el otro tiene que ver con este salto a un poco lo audiovisual a través de las redes sociales, ¿no? A partir de 2014, 2015 se empieza a generalizar y empieza a tomar más fuerza la programación y la emisión de Flaxo Radio a través de las redes sociales y la propia evolución de las redes sociales también nos permite saltar un poco a vernos las caras, ¿no? Es decir, ya no es solo el sonido, sino también nos permite interactuar con las personas un poco viéndonos y tal. Y la idea es que en lo sucesivo vayamos fortaleciendo estos elementos y vayamos potenciando un poco más al calor también de la propia evolución de las redes sociales y de la innovación tecnológica, etcétera, vayamos potenciando la participación y la interacción con la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos permiten las redes sociales, y Giovanna y Raquel también sabéis esto, es que cuando uno va transmitiendo en digital, pues puede ir interactuando al mismo tiempo con la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso permite también
a la gente ser parte de la propia programación, del propio debate y fomentar un poco esta interacción y esta interactuación y participación de la ciudadanía en un espacio que en realidad es de todos, ¿no? O sea, hay que ir rompiendo un poco con esta idea de la exclusividad y abrir un poco los espacios, y esa es la apuesta de Flaxo Radio en adelante, ¿no? Fortalecer los principios, los criterios con los que se viene desarrollando y apostar un poco más fuerte por esta participación de la ciudadanía en tiempo real, pero también en aumentar la programación con las necesidades y con las demandas de la ciudadanía, ¿no? Y otro de los elementos importantes en los que estamos trabajando, sobre todo en el último año, sin contar la pandemia, digamos, en los últimos 2 años, si contamos la pandemia, desde 2019, es justamente en el fortalecimiento de la red de radios universitarias, ¿no? Del país. Flaxo Radio ahora ocupa la secretaría de la RUE, de la red de radios universitarias de Ecuador, y con la RUE, que ahora mismo tiene 14 radios universitarias del país, con la RUE lo que estamos haciendo es un trabajo de intercambio de contenidos entre las radios universitarias, de creación también de espacios, de reivindicación un poco de la radio universitaria como un tipo de medio de comunicación distinto. Es decir, una de las cosas que teníamos, por ejemplo, es que la Ley Orgánica de Comunicación no reconoce el tipo de comunicación de las universidades, ¿no? Igual dentro de las radios universitarias o de las televisiones universitarias hay muchas diferencias en función del tipo de universidades, ¿no? Entonces, seguir fortaleciendo el concepto de radio universitaria, seguir apuntalando un poco todo el trabajo de la RUE y también de la RUE a nivel internacional, ¿no? De la red internacional universitaria, red de radio que tiene la RIU, digamos, que es la que engloba a la red de radios universitarias de América Latina y de España y Portugal, ¿no? De Iberoamérica, digamos. Entonces, el objetivo de Flaxo Radio, el objetivo que nos proponemos es también seguir fortaleciendo esa parte de intercambio, de co-creación con las radios universitarias, no solo del Ecuador, sino de toda Iberoamérica, ¿no? En pro de un trabajo colectivo. Pero, Palmira, de lo que tú nos estás conversando, digamos, que me parece interesante, ¿no? Las universidades hace muy poco que tienen la posibilidad de tener por lo menos una radio. Estoy pensando en las universidades que tienen facultades de comunicación que deberían tener no solo una radio, sino debieron haber tenido siempre la posibilidad de tener un canal, por ejemplo, de televisión, ¿no? Para producir contenidos desde las universidades. Bueno, eso nunca se dio en nuestro país. Ahora hay radios. ¿Hasta qué punto estos medios siguen quedando en la marginalidad del consumo mediático? Porque lamentablemente en un escenario como el ecuatoriano no hay la tradición de un consumo de comunicación alternativa, porque nosotros hasta la nueva constitución y la ley de comunicación que se emitió en el 2013, teníamos en vigencia una legislación que lo que determinaba justamente y lo que patentaba justamente era el control de las radios alternativas o comunitarias, principalmente las comunitarias, ¿no? Y paralelamente la búsqueda constante de su extinción, porque eso era lo que se perseguía, ¿no? Si le asfixiaban con esa reglamentación para evitar que tengan recursos y paralelamente que no haya mayor alcance con la llegada, con las frecuencias, ¿no? Y todo eso podía existir previo al informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para ver que no venga a desestabilizar la democracia. Entonces, en ese contexto, pues, nunca se desarrolló, nunca fue parte de la cultura comunicacional de este país. Entonces, es una preocupación. Tú nos hablas, digamos, una proyección ahora de las radios universitarias tan significativa, pero ¿hasta dónde en realidad están llegando y cómo piensan proyectar y posicionar con todo el derecho, además, que se tiene este espacio de organización comunicacional? A ver, yo creo que podemos llegar hasta donde queramos, ¿no? Por eso me parece que es importante apuntalar un poco esta idea de que los medios universitarios, las radios y las televisiones universitarias ejercemos, digamos, realizamos otro tipo de comunicación que no es la comunicación tradicional,
pero que en efecto, justamente porque no estamos dentro de los grandes medios, no estamos a veces ni siquiera reconocidos como parte del sistema mediático en la política pública, sí es importante que trabajemos en colaboración, que trabajemos en conjunto justamente para fortalecer el ejercicio de otro tipo de comunicación que no es necesariamente hegemónica, ¿no? Es muy curioso porque con todos los obstáculos que se les han puesto históricamente a los medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares, a pesar de eso sí han tenido un papel muy importante en el propio desarrollo del país, ¿no? En momentos determinados sí han sido medios importantes, ¿no? Entonces es esta paradoja, ¿no?, que comentabas, Raquel, un poco antes. Por un lado se les apoya, pero por otro lado no. Entonces, esa es la lucha de los medios comunitarios y esa también es en parte la lucha de los medios universitarios y también de cualquiera que se plantee hacer otro tipo de comunicación, ¿no? También es la lucha de los medios digitales. Y hay que entender también para esto que no se trata solo de tener una frecuencia de radio o una frecuencia de televisión, que se puede ir construyendo este otro tipo de comunicación a través de medios digitales o a través de otros medios, ¿no? Entonces sí es importante incidir en el tipo de comunicación que se hace y no solo en el formato, ¿no? Y me parece que a pesar de todas las barreras, de todos los obstáculos y de todas las dificultades que podamos encontrar, creo que tenemos la oportunidad, los medios universitarios, los medios digitales y los medios comunitarios, alternativos y populares, tenemos la oportunidad de demostrar que se puede hacer otro tipo de comunicación, que se puede ejercer sin caer en los patrones de los grandes medios, de los medios hegemónicos, y que se puede hacer una comunicación más inclusiva, más incluyente, una comunicación que tenga más en cuenta a la ciudadanía y las preocupaciones de la ciudadanía, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas que nos encontramos, por ejemplo, con los grandes medios, que los grandes medios hablan de unos temas, pero no son los temas que le preocupan a la ciudadanía o que les preocupan en el día a día o son los problemas, ¿no? Entonces, es verdad que hay obstáculos, es verdad que hay limitaciones, pero me parece que también tenemos una gran oportunidad para demostrar que podemos trabajar en otro tipo de comunicación, una comunicación más horizontal, más inclusiva, más pausada, más reflexiva, ¿no?, ante la locura y ante la vorágine del día a día. Sí es importante que nos demos estos espacios en el que cuento también a la Matria, más de análisis, más de reflexión, de pensar, de parar y de mirar un poco cuáles son los elementos, las oportunidades que hay en el horizonte para ir un poco hacia ahí, ¿no? A mí me gustaría más mirarlo desde el punto de vista de las oportunidades que tenemos los distintos tipos de medios de comunicación frente a los grandes privilegios, digamos, y a la situación establecida fruto de esos privilegios a los grandes medios hegemónicos, porque sí es posible y yo creo que es necesario, ¿no? Me parece que le debemos a la ciudadanía esta cercanía, les debemos este espacio de vinculación y este espacio en el que la ciudadanía se sienta dentro de una comunicación y vuelva un poco a recuperar también la confianza en los medios, un poco así ya llevándolo a un nivel más abstracto, que la ciudadanía vuelva, o sea, primero se sienta partícipe de la comunicación mediática a través de estos medios, medios digitales, medios comunicativos, medios comunitarios, medios universitarios, y que vuelva a recuperar un poco la confianza en un espacio mediático, ¿no? Que volvamos a acercar a la ciudadanía y a los problemas de la gente con los espacios de construcción de realidad y con los espacios de la palabra, ¿no? Eso sí me parece que es una oportunidad y una deuda, digamos, o un compromiso que tenemos con la ciudadanía. Pues mira, solo una cosita, Giovanna, solo una cosita, ¿hay algún evento, algunos eventos por los 10 años de Flaxo, tal vez que nos puedas comentar brevemente? ¿Se ha planificado algo? Sí, bueno, estamos haciendo ya durante este trimestre un programa semanal todos los jueves de un poco contar la historia de la radio en el país, no de ninguna radio, digamos, sino de la evolución un poco de la radio como un recorrido más histórico. Y el 10 de noviembre en el auditorio de Flaxo Radio tendremos una programación especial durante toda la mañana en la que estaremos entrevistando, tendremos algunos invitados entrevistando sobre la radio universitaria en el Ecuador y también a nivel internacional, y contaremos también un poco con algunas intervenciones, con mini entrevistas a las personas que han ido construyendo Flaxo Radio y a los productores, ¿no? Que por ejemplo, sí, una de las cosas que nos ha robado la pandemia es este espacio de estar juntos en la radio, de abrazarnos un poco y de compartir. Entonces vamos a compensar un poco todo este tiempo de ausencia
con un evento, una parte, digamos, dentro del evento con todos los productores que ahora tienen espacio en Flaxo Radio para que nos cuenten un poco cómo llevan sus programaciones cada uno, cómo han llevado un poco también la pandemia y cómo se sienten también dentro de Flaxo Radio, ¿no? Entonces, el miércoles 10 de noviembre, porque el 2 de noviembre, que es realmente el aniversario, es feriado, entonces sí es un poco más complicado, y el 10 de noviembre en el auditorio tendremos esta sesión especial de un poco de jornada de puertas abiertas de Flaxo Radio, ¿no? Palmira, yo creo que ya habiendo ya analizado bastante sobre el tema de Flaxo Radio, donde tú has tirado ya conceptos que obviamente nos votan en la situación en que estamos, en el Congreso, en la Asamblea Nacional, están presentadas 3 propuestas, si no me equivoco, de reforma. Cinco. ¿5? Ah, bueno, ya me perdí entonces en el camino. Bueno, pero hay 5 propuestas presentadas para reformar la ley de comunicación, pero estamos con una realidad ya marcada por el presidente de que no rige el reglamento de la ley de comunicación. Entonces hemos vuelto a las cavernas, ¿no? Prácticamente. Y hemos vuelto al Paleolítico Superior, no por los guaraníes, sino por cómo se están portando. Digo siempre eso porque cuando hubo la matanza de la vaca, el comercio dijo que los guau que habían matado a Monseñor la Vaca eran hombres que pertenecían al Paleolítico Superior, ¿no? Entonces, eso es para hablar de cómo la prensa relata estas cosas y interpreta y da claves de interpretación a los que lo leen. Entonces, por eso que acá en la Amazonía somos todos salvajes con las lanzas en la mano, según lo que piensa el común denominador. Pero digo, estamos en una situación cavernaria, sin reglamento, donde hemos regresado al confort de la hegemonía, donde hay la autorregulación, que los medios son buenos, que son súper democráticos, entonces te dan todo el espacio para que tú puedas debatir y se autorregulan y todo eso. Y hemos visto que no es así. Entonces, desde Flaxo, desde la maestría, yo recuerdo que me vino a entrevistar un estudiante de maestría y yo le dije, tal vez no le animé mucho, pero le dije, ¿para qué estudias tanto si acá a los medios no le interesa un periodista con una maestría, con una especialidad, con lectura? ¿Por qué no le interesa? Es un periodismo tan básico, tan milimétrico en profundidad que de verdad, o sea, qué pena que te esfuerces tanto, ¿no? Entonces... Pero no me desanimes a los estudiantes. No, o sea, no, es apasionante, porque por eso la Raquel y yo seguimos en eso y seguimos con estos espacios. Pero si uno piensa, quiero ir a trabajar en un grande medio de comunicación de aquí, llámese el Universo, el Comercio, ahí no te sirve tener la maestría, ahí te sirve ser obsecuente con la línea editorial, pero, o sea, una línea editorial... Bueno, entonces, digo yo, frente a esta situación, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo la ves tú? Todo el discurso que tú hablabas de la contrahegemonía, de hacer la comunicación, de todo eso, pero tenemos una parte donde hay el poder político, donde se arman las cosas para que se transformen en ley, que van completamente por otro lado y no le importa a un soberano comino de todo lo que tú mencionabas antes. A ver, aquí en este escenario dramático, digamos, que nos dibuja Giovanna y que en realidad es así, o sea, podemos ir viendo un poco como los elementos principales de la propuesta, de la principal propuesta, ¿no? Hay 5 en la asamblea debatiéndose, pero sabemos que siempre la que tiene más peso y la que lleva un poco más la batuta siempre es la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Entonces, la propuesta del Ejecutivo hay una regresión de derechos muy fuerte, tanto para el periodista como para los ciudadanos, ¿no? Y ahí es un poco donde debería entrar esta luz un poco frente a esta situación dramática, ¿no? Que es justamente el tema del empoderamiento ciudadano con respecto a los medios de comunicación, ¿no? Es decir, que el ciudadano, que es un poco la vía, ¿no? Porque cuando tú dices a los medios no les interesa, es verdad, los medios como estructura, como empresas, como actores políticos incluso, es verdad, pero aquí, digamos, la esperanza o la luz que nos queda es este empoderamiento de la ciudadanía con respecto al poder de los medios y por lo tanto con respecto a la necesidad de participar
de crear otro tipo de medios, de crear otro tipo de comunicación y de exigirle también a los grandes medios una comunicación más responsable, una comunicación más cuidadosa, etcétera. Lo dramático, digamos, nuevamente de esto es que la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, que en realidad lo que hace es profundizar la reforma que se hizo en 2019, o sea, la autorregulación, por ejemplo, ya estaba o sea, es la reforma que hizo Lenín Moreno y algunos otros elementos vienen de 2019, digamos, hay cosas, lo que hace es profundizar un poco más esa línea de favorecer a los grandes medios y desproteger a los periodistas de base, digamos, los comunicadores, a los redactores, etcétera, y a la ciudadanía, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que elimina también es la posibilidad de creación de veedurías en materia de comunicación, de observatorios, de espacios ciudadanos, justamente para exigir, ¿no? Entonces, me parece que la vía, la luz, tiene que ver con eso, tiene que ver con fomentar desde la ciudadanía, con que la ciudadanía sea cada vez más consciente, que yo creo que aquí sí se ha avanzado un montón en los últimos años, o sea, la ciudadanía como que es más crítica con los medios, pero faltaría como un paso más, ¿no? El paso de activarse. Es verdad que los medios proponen otra agenda, unas agendas distintas a las preocupaciones de la gente, unos encuadres de esos temas, digamos, que no tienen que ver con las preocupaciones de la gente, que no tienen que ver con la manera en que la gente vive esos problemas, sino que tienen que ver más con posicionamientos políticos de los propios medios de comunicación. Digamos, lo que cabría esperar o lo que nuestra esperanza, digamos, sería pasar de esa crítica a un comportamiento un poco más activo, ¿no? A través de observatorios, a través de veeduría, aunque la ley no lo recoja específicamente en materia de comunicación, sí que se active un poco la ciudadanía, ¿no? Porque definitivamente la propuesta del Ejecutivo, digamos que como decimos es un poco la principal, profundiza la reforma que ya se aplicó en 2019 y desvirtúa totalmente el espíritu de la ley de comunicación. O sea, recordemos un poco esto que comentabas, Giovanna, antes, de que se mezcla la libertad de expresión con la libertad de prensa e incluso la opinión. No es una cuestión menor. O sea, realmente ese es uno de los nodos centrales del propio debate, ¿no? Es decir, justamente la ley de comunicación se crea en 2013 para compensar los privilegios que tienen los grandes, que históricamente han tenido los grandes medios de comunicación. No, ese era el espíritu de la ley de comunicación, la protección de los derechos de los profesionales de la comunicación, de los periodistas, de los comunicadores, la protección del ciudadano, y lo que hace esta ley es desvirtuar un poco todo eso, ¿no? Entonces, cuando se mete en el mismo saco un derecho como la libertad de expresión, que además ya está reconocida por los tratados internacionales que ha firmado el propio Ecuador, o sea, no es decir que eso está desamparado, realmente ya hay protección sobre eso. Cuando se mezcla eso con los derechos y las responsabilidades que debieran tener actores que en realidad son actores privilegiados, se está cambiando un poco las reglas del juego y se está como desentendiendo o pretendiendo que no se entienda lo que realmente era la ley de comunicación, que era una ley para proteger a los periodistas y para reducir un poco los privilegios y compensar los privilegios que han tenido históricamente los grandes medios de comunicación, que han sido privados en su mayoría también por el propio reconocimiento, ¿no? Entonces hay muchos elementos en esta propuesta que desvirtúan y que suponen una regresión de derechos para los periodistas, para los profesionales de la comunicación, pero también para la ciudadanía. Me parece que eso es importante ponerlo sobre la mesa porque muchas veces como que pasa, ¿no? Que no se valora, pero es fundamental que la ciudadanía también esté protegida, ¿no? O sea, sí es importante, por ejemplo, que desaparezca el defensor de las audiencias, que en realidad ya había desaparecido en 2019, ¿no? Lo que se hace es sencillamente no recuperarlo. Que desaparezcan todas las instituciones, que se elimine el derecho de rectificación, que era un derecho de la ciudadanía, que se elimine la prohibición de contenidos, todos los contenidos discriminatorios, violentos, sexualmente explícitos, etcétera, que se elimine esta posibilidad específica en materia de comunicación de participación ciudadana. O sea, todo eso va en contra de la ciudadanía y no solo en contra de la ciudadanía en sentido abstracto, sino en contra también de lo que la propia ciudadanía votó en consulta popular, ¿no? En 2011. O sea, no hay que pensar tampoco que la ley de comunicación nació de la nada o cayó del cielo, digamos, porque es un mandato constitucional que fue votado también en consulta popular, ¿no? Entonces, todos estos elementos son importantes. Por ejemplo, en 2019 se elimina la Supercon, en la reforma de Moreno se elimina la Supercon y lo que se hace es
pasar todas esas funciones a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que ya era un paso difícil porque ya obligaba a la ciudadanía como a tener que entender, introducirse en esos procesos, etcétera. Con esta propuesta de reforma no solo se queda eliminada la Supercon, sino que se elimina el Cordicón y se elimina también la posibilidad de que la Defensoría del Pueblo ampare al ciudadano. Es decir, si un ciudadano, cualquier ciudadano, siente que un medio de comunicación ha violentado sus derechos, ha emitido información falsa, ha atentado contra su imagen, etcétera, etcétera, lo que le queda es ir a un proceso ordinario judicial, es decir, contratar a un abogado, ir a juicio, etcétera. Eso es tiempo, es dinero, son recursos económicos y es la necesidad de conocer también cómo funcionan los procesos. Es decir, no sería muy difícil prever que la gente no va a iniciar procesos cuando sienta que su imagen ha sido violada, que se ha emitido información falsa, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le queda a la ciudadanía, si es que esto se aprueba así, es sencillamente contratarse a un abogado y pelearse, digamos, disputar con los grandes medios que todos sabemos los recursos que tienen económicos, de posición, de poder, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, se pierde la posibilidad de que el ciudadano se sienta protegido y tenga alguna institución a la que ir para decir: este medio de comunicación está violando mis derechos, está emitiendo información falsa, no rectifica la información, etcétera, porque ya no tienen tampoco, no tendrían, si se aprueba esta propuesta de reforma, no tendrían la obligación los medios de comunicación de rectificar, no tienen la obligación tampoco de emitir contenidos interculturales, que justamente es una de las demandas de la propuesta de los medios del sector privado, digamos, de los medios privados, de AER, que presentó su propia propuesta también. Entonces, todos estos elementos afectan directamente a la ciudadanía. No es una cuestión solo de los periodistas o de los grandes medios, es una cuestión que nos afecta a todos como ciudadanos del país, ¿no? Pero Palmira, hay una diferenciación, ¿no?, en las 5 propuestas. Creo que podríamos pensar incluso la propuesta que presenta el presidente Lasso con la de Fundamedios se fusionó en el informe de la comisión, ¿no? Por la similitud que tiene, porque son leyes de libertades para la libertad de expresión. Y hay la propuesta del asambleísta Marcelo Holguín, que entiendo tiene otro direccionamiento, la propuesta de los movimientos, organizaciones sociales, ¿no? Como la CONAIE, que están articulados, CORAPE, ALER, si no me equivoco, y otras organizaciones sociales. Y tú nos dices ahora la del gremio de radio, que es AER, que supongo será para sumar a las 2 primeras que mencioné. Entonces, claro, hay 2 perspectivas que se están planteando, ¿no? Entiendo que Marcelo Holguín, por ejemplo, tiene un énfasis fuerte en todo lo que es recuperar la defensa a los profesionales de la comunicación, también a la defensa al sistema de medios públicos, que prácticamente ya Moreno lo desapareció y que ahora creo que es eminentemente virtual, no estoy muy al tanto. También hay aspectos importantes, ¿no?, en la propuesta del GIN, hay mucha preocupación en la propuesta de las organizaciones sociales con respecto a los porcentajes de distribución de las frecuencias, que es uno de los aspectos que más preocupaba, a que no se mueva esa normativa que está en el marco de la Ley Orgánica de Comunicación a otra ley, a la de telecomunicaciones, que es como nos tuvieron toda la vida, y lo que significó para nosotros y nosotras. Digo yo, disculpen que me ponga en primer plano, pero como sabe Giovanna, y también Giovanna viene de ahí, nosotros que venimos del sector comunitario y el sector alternativo de la comunicación, lo sabemos más que nadie. Es decir, yo presencié a principios de este siglo la reunión en el organismo regulador, que era el CONATEL, si no estoy mal, en donde la ACTV, que recuerdan de ese tiempo, era la Asociación de Radio y Televisión, representada por uno de los presidentes de los canales más fuertes de este país, se levantó y nos insultó, pues, el señor Álvarez Roja. Y no nos insultó ni siquiera por la propuesta, sino por indígenas, sí, ciertamente, por indígenas. Por longos alzados. Por longos alzados, ¿sabes? En el fondo lo que había es esa visión, ¿no? Es decir, y exigió que la comisión a él le recibiera 10 minutos antes o 20 minutos antes para no sentarse en la misma mesa con las organizaciones de comunicación comunitaria. Entonces,
es muy duro todo lo que ha pasado. Lamentablemente no ha sido un sector que ha logrado visibilizar de manera más efectiva esa lucha y que la ciudadanía tampoco ha podido conectarse a esa lucha, pero son muchas las historias que podemos hablar de todo lo que ha pasado, del mismo hecho de haber pensado, por ejemplo, como una alternativa en la creación de los medios públicos, porque eso no es invención de ningún gobierno, esa es una lucha que se comenzó a gestar desde mucho antes como una posibilidad de tener un espacio, ¿no?, en la radio, en la televisión, en la prensa, para las otras voces que tradicionalmente habían sido excluidas. En fin, es decir, podríamos quedar, digamos, recorriendo esa historia, pero con respecto a la ley, yo felicito y ciertamente ha sido para nosotras, digamos, un motivo de alegría que las organizaciones se volvieron a reunir, plantearon esta otra propuesta. Y finalmente, ¿no es cierto?, la de AER, esa sí la desconozco totalmente, me imagino por dónde irá, entiendo que más bien tiende a un respaldo gremial. Es decir, de estas 5 propuestas de ley, Palmira, que además ya tienen sus claras orientaciones, ¿cómo podemos acercarnos? Es decir, ya en términos pragmáticos, ¿qué podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas para que se construya con base en eso, a través de la comisión, un proyecto, que es lo que tiene que hacer la comisión, ¿no es cierto? No sé si de reforma o de nueva ley, no sé si de reforma a la ley existente o de nueva ley, para que no se transforme en eso en un ejercicio de regresión de derechos, que es lo más preocupante para nosotros como miembros de organizaciones sociales, ¿no? O sea, pero no sé si hay que irse a golpear la puerta de la comisión, que es un derecho además. ¿Qué podríamos como ciudadanos y ciudadanas hacer en términos muy pragmáticos para incidir en esa construcción? A mí me parece que es el momento en el que la ciudadanía tiene que exigir estar presente en esta reforma de la ley, ¿no? Digamos que ya la de 2019 pasó un poco así, sin pena ni gloria, y me parece que ahora es el momento porque se da una nueva regresión de derechos mucho más fuerte que la que se dio en la reforma de 2019, que incluso fue observada por el propio Ejecutivo. Me parece que es el momento de exigir. ¿Qué significa que el ciudadano exija? Significa que el ciudadano se organice, que esté presente. O sea, esto de ir a tocar a la puerta de la comisión, o sea, hay que entender que es el espacio de todos. O sea, no es que la Asamblea Nacional y las distintas comisiones son un espacio al que no se puede acceder. La ciudadanía tiene derecho a estar presente en esos debates, a realizar sugerencias, a participar. También es importante que se participe en los distintos foros y que se armen distintos foros de debate para poder introducir las preocupaciones, introducir un poco las propuestas o las inquietudes con respecto a las que hay, ¿no? Que de las 5, digamos, hay como 3 miradas fuertes, digamos, 3 miradas muy distintas con respecto a la posible reforma de la Ley Orgánica de Comunicación. Y yo diría que es momento de que la gente se organice, participe en estas actividades, en estos foros, en estos encuentros, en reuniones. O sea, no tiene que ser una cosa en primera instancia así súper formal, sino ir creando un poco estos debates para en un segundo paso, digamos, que esto no necesita tampoco de un tiempo muy fuerte, porque en principio esta próxima semana se debería debatir en la Asamblea Nacional, si no se cambia el cronograma inicial. En principio esta semana se tiene que estar debatiendo en la propia Asamblea Nacional, que el ciudadano también esté presente en esos debates, o sea, que se sienta parte porque es parte. O sea, primero por los medios de comunicación, por el tipo de comunicación que dan los medios y que afecta a la ciudadanía, pero segundo porque es que también se están afectando derechos ciudadanos, ¿no? Se estaría reduciendo y estaríamos en este proceso de regresión de derechos. Entonces me parece que es momento en el que la ciudadanía alce la voz y abra un poco la puerta a recuperar esta confianza y a ser partícipes de este debate, ¿no? Me parece que sí es importante que la ciudadanía no esté fuera. Entonces, y utilizar también para estar presente lo que permiten la tecnología, ¿no? Los medios digitales, las redes sociales, o sea, estar permanentemente, escribirle a los asambleístas que forman parte de la comisión, participar en el debate también, aunque esto, digamos, es un poco, nos lleva a otro debate, ¿no? En el tema de las redes sociales, pero es importante que la ciudadanía se exprese a través de todos los mecanismos que tenga, medios digitales, redes sociales, foros presenciales, foros virtuales, actividades, reuniones, que escriba directamente, que llame directamente a los asambleístas que están debatiendo
las distintas propuestas que han presentado las distintas propuestas de reforma o que están en la comisión y que se hagan ver, ¿no? O sea, que ocupen, digamos, ese espacio porque es un espacio público. La Asamblea Nacional es la representante de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, ¿no? Entonces no hay que tomarlo como una institución inalcanzable, blindada, a la que no se puede entrar, a la que no se puede acceder. El ciudadano y la ciudadana tiene que exigir estar presente ahí porque nos afecta y nos corresponde, digamos, es nuestro espacio, ¿no? Ahora, la Asamblea va a ser el primer debate de las reformas. O sea que entonces después hay chance todavía de poder mandar, por eso tú dices que es hora que la gente se organice. De lo que yo conozco del reglamento de la Asamblea Nacional, por otra cuestión de temas de mujeres que estamos ahí mismo tratando de reformar una ley, la de la CTA, de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, hemos descubierto que hay un mecanismo también que podemos ser recibidas por el Pleno de la Asamblea para justificar eso. Se está pensando, o sea, yo no estoy vinculada a colectivos que trabajan en el tema de comunicación, aunque es un tema que obviamente me interesa. Pero digo, tú que estás metida más en la academia y tal vez Raquel, ¿sabes si se ha pensado de poder, a través de un asambleísta obviamente, que ayude para que se pueda estar en el pleno y presentar como colectivos, como ciudadanía, las preocupaciones o lo que queremos que esté dentro de la ley y que se está tachando? Hasta donde yo sé, no hay ninguna iniciativa de representación, digamos, y de participación directa de la ciudadanía, pero sí es otra de las vías también que están abiertas y aquí, digamos, la opción más recomendable o más factible sería hacerlo a través de los asambleístas que presentan propuestas o de las asociaciones que presentan propuestas más cercanas a la ciudadanía, no de los asambleístas o de los actores políticos que están proponiendo una reforma de regresión, pero es una oportunidad única justamente para alzar la voz, ¿no? Y también una cuestión importante que es que cuando estamos en un contexto como el actual de crisis económica en el que el 70% de la población no tiene un empleo formal, no tiene un empleo permanente y está agobiado por cuestiones reales y pragmáticas, sería interesante también pensar que estos derechos son igualmente derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la comunicación, el derecho a la información es un derecho fundamental, es un derecho universal. Sería interesante, digo, no dejarlo de lado un poco por las preocupaciones normales, obviamente, de necesidad de cubrir las necesidades básicas, slos verlo en conjunto, ¿no? O sea, al final, el hecho de estar en una crisis económica, de no tener trabajo, de tener problemas de acceso a los medicamentos, a la alimentación incluso, que cada vez es un problema más incipiente entre la ciudadanía, que no merme eso la posibilidad de luchar por otros derechos fundamentales, porque al final hay que ir construyendo un poco el panorama de manera conjunta, ¿no? Entonces sí sería importante aprovechar esas ventanas de oportunidades que se abren. Sí, pero mira, yo solo puedo decir que en comparación a la lucha de hace 20 años, sí está faltando en la organización un poquito más de fuerza, y es el contexto, ¿no? Digamos, y teniendo aspectos más favorables que hace 20 años, porque de alguna manera la ciudadanía se ha acercado al tema, lo que antes ni siquiera era percibido. Entonces, pero bueno, confiemos en que las organizaciones también comiencen a liderar sobre este tema. Palmira, antes de cerrar, porque nos falta muy poquito, Giovanna, nos faltan 6 minutitos para cerrar, yo tengo una inquietud desde la vez pasada que ya hablamos del tema, y es que la situación de los medios de comunicación, sí, se da desde su visión empresarial, de su conexión con los grupos de poder, sí. Pero ¿qué pasa con los periodistas y las periodistas que estamos formando? ¿Qué pasa con los comunicadores y comunicadoras? Es decir, ahora tenemos más maestrías, o sea, muchas más ofertas de formación de posgrado que no había antes. Te estoy hablando, o sea, hace 20, 25 años, no sabía. No había. O sea, y tenemos además unas ofertas de calidad. Y tenemos un montón de gente graduada, de comunicadores y comunicadoras con maestría. Pero no han mejorado el escenario, ni la capacidad, ni la producción. Entonces, ¿qué le está pasando? Disculpa que te lo diga así, a la academia, que no está generando otro tipo de periodista. No sé si llegan a los medios y se enajenan, y no sé si los gremios, que son la UNEP y el Colegio de Periodistas, terminan haciendo
un gremio tan particular que se va contra sus propios derechos. O sea, eso yo no lo voy a entender, pero bueno, pero esa es una cuestión que yo no comprendo. ¿Por qué no ha cambiado la producción? ¿Por qué? Bueno, hay muchos elementos, obviamente, no hay una respuesta sencilla aquí, ¿no? Pero hay como distintos elementos importantes que configuran al periodista y que permiten que el periodista ejerza de una manera o de otra, ¿no? Está el Estado, digamos, a través de la política pública, la ley de comunicación, etcétera. Está la academia, por supuesto, en los procesos de formación, etcétera. Pero hay otro pilar importante que normalmente en estos debates es lo que se mete debajo de la alfombra, digamos, y que no es menor, que es una cuestión fundamental y que se articula también con lo primero que decíamos, que son las propias condiciones en las que el periodista ejerce. Y eso nos lleva otra vez a la principal propuesta de reforma, la reforma del Ejecutivo de la Ley de Comunicación, ¿no? ¿Qué derechos laborales, qué derechos profesionales, o sea, no solo profesionales en el sentido del ejercicio de la comunicación, del derecho a la reserva de la fuente, la cláusula de conciencia, etcétera, sino qué condiciones y qué garantías y qué derechos laborales los grandes medios de comunicación están permitiendo a los periodistas, ¿no? Están dándole a los periodistas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que ahora en la propuesta de reforma del Ejecutivo se eliminen todos los derechos laborales. Yo recuerdo que en la anterior reforma uno de los debates y de las disputas en la comisión en la Asamblea Nacional era justamente bajarse los derechos laborales de los periodistas. O sea, había muchas presiones para que la ley de comunicación la reforma de 2019 sacase cualquier tipo de derecho laboral. Es decir, el medio de comunicación, y eso se profundiza en la propuesta de reforma del Ejecutivo de ahora, el medio de comunicación se queda sin ser responsable de lo que le pase al periodista, de garantizar un salario digno, unas condiciones dignas, recursos económicos para investigar, recursos materiales y recursos técnicos, capacitaciones, etcétera, etcétera. Es decir, el medio, desde la reforma 2019 y con esta propuesta de reforma, se libera de toda esa responsabilidad. Entonces, el hecho de que el periodista, el comunicador, sea el más débil de la cadena, digamos, es el que menos fuerza tiene y cuyos derechos se violan primero dentro del medio, ¿no? Pues no hay que olvidar las propias condiciones de los grandes medios, ¿no? Son empresas, son actores políticos, pero hay una cadena jerárquica, hay unas relaciones verticales de relaciones internas, digamos, verticales, que dejan al periodista en el último eslabón. Entonces, cuando el periodista no tiene unas buenas condiciones económicas, no tiene garantía, no está respaldado por su propio medio de comunicación y se está casi que jugando el trabajo día a día, en un contexto de crisis económica, mucho menos, no puede permitirse la posibilidad de disputar con las órdenes del jefe, con las órdenes del superior, con las órdenes del dueño, del accionista, del publicista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este eslabón que digo que siempre se mete un poco debajo de la alfombra y se obvia eso en el debate, es decir, el periodista medio, el comunicador medio, no tiene eso, en una correlación de fuerza es el que menos poder tiene, digamos, no tiene la posibilidad en general dentro del medio de comunicación como para disputar muchas veces su propio trabajo o para proponer o como para que se ejerza, digamos, un proceso más investigativo, etcétera, etcétera. Entonces, esta desprotección del periodista acaba siendo también en la reducción en las condiciones laborales y en la precarización de las condiciones laborales, acaba siendo que el periodismo que se ejerce pues sea un periodismo amarillista, banal, superficial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay una fuerte responsabilidad de los propios medios de comunicación, digamos, de los jefes, de los dueños, etcétera. Hay una responsabilidad también de los propios gremios, es decir, cómo así los gremios de los periodistas no están defendiendo que no se bajen de la reforma de la ley de comunicación los derechos laborales de los periodistas. Cómo no están defendiendo un salario digno, unas condiciones dignas, una responsabilidad del medio, ¿no? Acordémonos de lo que pasó con los periodistas del comercio que secuestraron y asesinaron en la frontera. El comercio nunca respondió por eso, nunca se responsabilizó por eso cuando debía estar aplicando los protocolos de protección internacionales, nacionales e internacionales de protección de los periodistas, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo los gremios, las asociaciones de periodistas, de profesionales? ¿Por qué en vez de estar defendiendo a los más débiles, digamos, a los comunicadores y a los periodistas rasos, están defendiendo a los dueños de los medios, ¿no? Entonces, y obviamente hay pero eso es una parte fundamental del problema. O sea, no puede ser que los gremios, las asociaciones, no defiendan a los periodistas y no luchen Debe ser por el único país, perdón, en donde ocurre eso.
Sí. Pero lo curioso es que quienes comandan esas entidades son periodistas y son periodistas graduados en las universidades públicas principalmente. Tengo que confesarlo. Y eso siempre nos llamará poderosamente la atención. Palmira, este último tema que hemos topado es apasionante. Se nos acaba en unos segunditos. Nos puedes dar tu último mensaje, tanto por lo de Flaxo Radio como por lo de la ley. Hagamos ese último esfuercito. Bueno, mi último mensaje sería animar e incentivar un poco a la ciudadanía a que se organice, a que se informe y a que pase de esta actitud crítica, que eso está muy bien, digamos, es un paso necesario de ser consciente del poder de los medios, de qué hacen los medios, de cómo se comportan los medios. Eso es súper importante, pero tenemos que dar ese paso como sociedad y como ciudadanos hacia la organización, hacia el debate un poco más en términos iguales y llamar a las puertas, digamos, y participar, empoderarnos un poco y tener presencia, tener visibilidad en los espacios públicos, no tener miedo a la Asamblea Nacional, no tener miedo a comunicarnos con los asambleístas, que son nuestros representantes al final, y participar un poco en estos espacios y organizarse también para crear y participar de medios digitales, de espacios como La Matria, como Flaxo Radio, como medios comunitarios que permiten que la ciudadanía que está excluida históricamente de los grandes sectores y de los espacios públicos de poder puedan reivindicarse, puedan explicar sus demandas y puedan seguir construyendo ciudadanía, ¿no? Que eso es lo más importante y es lo que más necesitamos en un momento como el que estamos pasando ahora en Ecuador, ¿no? Fortalecer la construcción de ciudadanía y tener más presencia en los espacios públicos. Muchísimas gracias. Le agradecemos a nuestra invitada, Palmira Chavero. Giovanna. Gracias, Palmira. Yo tengo en mi carpeta, yo quiero hacer un análisis de los medios digitales, porque ahí también hay muchas cosas que decir, muchas cosas que decir. Será para otro programa y creo que lo debemos hacer porque son temas importantes. Gracias y viva Flaxo Radio. Felicidades a estos 10 años y que sean 10 años más. Así es. Hasta la próxima. Lindas iniciativas. Sí, sigue. No, iba a decir que muchísimas gracias por la invitación. Queda pendiente, desde luego, ese debate sobre los medios digitales, que ahí hay también, y redes sociales, que ahí hay también otro par de programas por lo menos, y felicidades también a vosotras por el espacio de La Matria, por seguir conservándolo, y os esperamos el 10 de noviembre si queréis acompañarnos. Será un gusto recibiros también en la transmisión. Haremos lo posible, o lo imposible, creo. Muchísimas gracias, hasta el próximo miércoles y que vivan las radios universitarias. Qué linda iniciativa. Hasta el próximo miércoles. Adiós. Chao, gracias.